¿Salvar vidas o salvar la economía? Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar sobre la supuesta elección que tienen que hacer los gobiernos ante la situación actual del coronavirus. Es decir, o salvamos la economía o salvamos vidas. Y digo falsa dicotomía o falsa elección porque nuestro queridísimo gobierno como que nos ha querido transmitir el mensaje de que, claro, la economía se va a ir a la puta porque estamos intentando salvar vidas. Pero amigos, hoy os voy a demostrar que eso no es cierto. Por lo tanto, es una mentira más de este gobierno. Ya antes de mostraros un gráfico que es muy ilustrativo sobre esto, quiero comentaros un poco el cómo de facto no hay una dicotomía o no hay una elección entre salvar vidas o salvar la economía, sino que es la misma elección. ¿Por qué? Porque si nos ponemos muy puristas, las vidas humanas tienen un coste económico. Y si hay mucha gente que enferma o que se muere debido al coronavirus, eso afectaría directamente a la economía. Entonces, realmente, tanto salvar vidas como salvar la economía puede y está relacionado, porque si no haces una, va a provocar la otra y viceversa. Es decir, si la economía se va a pique, probablemente cause víctimas relacionadas con eso. Como por ejemplo, ojalá me equivoque, pero sucederá en Argentina. Y si optas solo por la economía, como también están haciendo algunos países, puede ser que te olvides de las vidas, por así decirlo, y que la gente muera. Pero repito, esto es una falsa dicotomía, una falsa elección, porque las dos están directamente relacionadas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que los países lo hacen mal. Uno de ellos, España. Y tienden a elegir porque creen que es mejor una cosa y la otra. Y como os he comentado, las dos están relacionadas. Porque si tiramos mucho hacia una, provocamos la otra. Entonces tiene que haber un equilibrio. Hasta aquí, digamos, la introducción para que tengáis un poco claro el por qué hago este vídeo. Y el por qué es una falsa elección. Porque las dos están relacionadas. Ahora bien, os voy a enseñar ahora mismo una gráfica que es muy interesante, en el que se ve por qué ha adoptado cada país para ver si realmente es una falsa dicotomía, una falsa elección, o tiene razón nuestro querido gobierno, que ha tenido que elegir. Vamos a verlo. En la gráfica que os muestro a continuación se pueden ver las muertes por millón de habitantes respecto al impacto económico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que si estás arriba y a la derecha, significa que ha habido muy pocas muertes por millón del coronavirus y que el impacto económico que va a tener el coronavirus o lo que va a caer la economía por toda esta pandemia va a ser poco. Es decir, por ejemplo, Polonia, entre un impacto económico de alrededor del 4% y muertes por millón muy pocas. Luego tenemos la zona de arriba a la izquierda, que son países que han premiado el salvar vidas y no salvan la economía. Es decir, han apostado por decir, mira, yo prefiero salvar vidas humanas y la economía me da igual, como si se va a la mierda. Luego tenemos abajo a la izquierda, que somos nosotros, los más tontos, como siempre, que somos los que no salvamos vidas y somos los que no nos preocupamos por la economía. Bien por nosotros. Y luego tenemos abajo a la derecha, que son los que no salvan vidas, pero sí que salvan la economía. Entonces, lo que vemos con este gráfico, que tenéis a la derecha de él, las fuentes, aunque se ven un poco mal, es que es posible hacer las dos. Es que no hay que elegir, que se pueden optar por las dos a la vez. Que no hay que elegir una cosa u otra, como nos ha vendido nuestro queridísimo gobierno. No, señores, hay países como Alemania, Eslovaquia, Japón, Polonia, que lo han hecho bien. Incluso también Corea del Sur, que aquí no viene. Hay países que lo han hecho bien y por lo tanto eso demuestra que no hay que elegir. Que se puede. Y diréis, ya, ¿y cómo lo han hecho? ¿Tendrán una economía más robusta? ¿O llámalo X? ¿O habrán hecho magia? Bueno, vamos a analizarlo un poco en conjunto. De primero, los países que están en verde tienen una solvencia económica más alta que España. Y diréis, ya, es que eso es trampa, eso no vale. No, señores. Tienen mejor solvencia económica porque durante los últimos años lo han hecho mejor. Y dirás, ¿cómo sabes tú que lo han hecho mejor? Muy simple. Os dejo por aquí un vídeo para que le echéis un vistazo, en el que hablo sobre cómo durante los últimos 35 años en este país nos hemos estado endeudando sin conocimiento. ¿Qué pasa? Que llega una contingencia como esta y la lías gorda. Por lo tanto, esa excusa no me vale. Pero hay algo todavía más importante y es el hecho de, vale, ¿y qué han hecho estos países? ¿Qué han hecho? Vale, sí, porque sí, tienen más solvencia económica porque se lo han currado, por lo que tú quieras, y España ha sido responsable, pero aparte de eso, algo más habrán hecho. Por supuesto. Básicamente lo que han hecho es establecer medidas prematuras, señores. Comprar test de forma masiva para ver en qué grado está el coronavirus expandido por la población, por qué zonas hay más coronavirus para aislar solo esas zonas y no todo un país. Dar mascarillas y material de higiene necesario para intentar contener el coronavirus. Y miras, hombre Javi, pero es que aquí también puedes comprar mascarillas, ya. Señores, ¿pero qué ha pasado 2 meses? Han pasado 2 meses y las mascarillas ha empezado a verlas hace 2-3 semanas. Hemos estado 1 mes y pico en el que en este país había escasez de mascarillas. Y si no me crees, te doy un dato que es bastante relevante. El 10% de los contagiados por coronavirus aquí
En España son sanitarios. Eso quiere decir que quizás no tendrían las medidas adecuadas para intentar protegerse del coronavirus. Digo yo. Digo esto porque sé que habrá mucha gente que mira, hombre Javi, es que eso es mentira, es que no sé qué, es que no sé cuál. No, yo las cosas las digo con datos. Entonces, como vemos, la zona verde son 1. Países que tenían solvencia económica y por tanto su economía está mejor, pero amigos, ¿qué queréis que os diga? Eso es algo que se han ganado y nosotros no. Y 2. Que han aplicado medidas prematuras, test masivos, mascarillas y demás, cosa que España tardó 1 mes y pico, señores. Aparte, que tengo que recordarlo porque es importante, que nosotros 3-4 días antes de aplicar el estado de alarma, que es ilegal y haré un vídeo al respecto, así que suscríbete si no te lo quieres perder, estuvimos de manifestación en Madrid, una manifestación por las mujeres contra ese heteropatriarcado imaginario, que también haré un vídeo sobre ello. Entonces tenemos lo que nos merecemos, por desgracia. Luego tenemos arriba a la izquierda, como os he comentado, que son países que simplemente quieren salvar vidas y que no quieren salvar la economía. Es decir, son países que están aplicando medidas como lo de las mascarillas, material sanitario de forma efectiva, no como por ejemplo España, y medidas de confinamiento severas. ¿Por qué? Porque priman el salvar vidas en vez de la economía. Pero como ya os he demostrado, es posible hacer las dos. Por lo tanto, lo están haciendo mal. Luego vamos abajo a la derecha, que son países que todos conocemos, como por ejemplo Holanda y Estados Unidos. Países en los que no se ha tomado prácticamente ninguna medida de distanciamiento social o de confinamiento. Tampoco se están promoviendo demasiado el uso de mascarillas y de higiene porque lo que se quiere primar es la economía. Es decir, vamos a salvar la economía, vamos a intentar que el impacto sea lo mínimo posible y que si se tiene que morir gente se muera, por así decirlo. Cuando lo curioso también es que vemos países como Japón, como Dinamarca, como Alemania y Polonia que están en una situación similar en cuanto a la economía que Estados Unidos y que Holanda. Es decir, tampoco ha servido de mucho y no ha servido de mucho por la introducción que yo os he hecho en este vídeo, porque aunque tú primes la economía, la gente se va poniendo enferma, la gente va teniendo más miedos ahí en la calle, por lo tanto el consumo interno baja, por lo tanto muchos establecimientos cierran y en última instancia la economía baja sí o sí, apliques medidas de confinamiento o no. Y luego tenemos el grupo en el que siempre está España, porque España siempre está en el culo del mundo. Somos los más tontos de Europa. Y como vemos, España, bueno, no solo España, sino el sur de Europa, que es que no me extraña luego que el norte de Europa, por ejemplo, Holanda y Alemania, se niegue a dar dinero así de por sí al sur de Europa, somos unos irresponsables. Tú vas a dar dinero a un irresponsable, pues en el norte de Europa piensan lo mismo. Pero bueno, vamos a la gráfica que me lío a hablar. Básicamente lo que vemos es que hay países que no han optado ni por salvar vidas ni por salvar la economía. Y me dirás, ya Javi, pero es que es diferente porque claro, Italia y España son países que viven mucho del turismo, entonces primero les afecta mucho de cara a la economía y segundo, son países que por eso del turismo tienen mucha afluencia de turistas y por lo tanto el virus ha expandido muy rápido y demás. Y yo, bueno... Y yo a todo esto te digo, bueno, vamos a analizar esas dos contingencias o dos causas que me estás argumentando. La primera de ellas, la de que España vive del turismo, al igual que otros países del sur de Europa, y le va a afectar más, te digo que sí, que en parte es cierto. Sí, porque somos una economía que depende del turismo, sobre todo del turismo internacional. Pero eso es el 15, el 14% del PIB. Porque sí, porque en Alemania es menos, pero aún así no se explica esa diferencia, por ejemplo. Y que también os digo una cosa, y esto es así. Al igual que hay países como, por ejemplo, Alemania, que se lo ha curado durante los últimos años, ha mejorado su modelo productivo, y ha mejorado la situación y estabilidad de las empresas, hay países como España que no. Entonces, si tú lo único que tienes que ofrecer como país es turismo, es lo que tienes. Y cuando viene una contingencia como esta, que no tienes industria, pues es lo que tienes. Pero bueno, que aún así, que quitando el elemento de que España depende mucho del turismo, no se explica del todo eso, ni muchísimo menos. Y luego vamos al segundo argumento, que claro, que en España vienen muchos turistas. Y sí, es cierto. Pero amigos, quizás España... Teniendo eso en cuenta, debería tener especial cuidado. Y quizás España, teniendo eso en cuenta, debería haber, por ejemplo, cerrado fronteras con diversos países de una forma temprana. O debería de haberse provisto de una forma temprana de mascarillas, de respiradores, de material de higiene en general. Pero no lo ha hecho. Ni España ni Italia. Es más... Italia todavía tiene la excusa, por así decirlo, en materia del coronavirus, porque fue como muy repentino, fue realmente el primer país europeo, y yo creo que desde ese punto de vista tenían menos capacidad de reacción porque no había un preferente. Pero amigos, en España no. Cuando España aquí se estaba discutiendo o aún no se había aplicado el estado de alarma, en España llevaban semanas con eso. Y aquí se reaccionó tarde. No solo tarde, sino que se realizó unos días antes una manifestación multitudinaria en Madrid. Entonces, para resumir, como vemos...
Esa elección que se supone que ha tenido que hacer nuestro grandioso gobierno y que ha sido una decisión durísima, que no le ha gustado tomar, pero que ha optado por salvar vidas, es falsa. Fin, es falsa. Que sí, que muertos hubiera habido igual, por supuesto. Que la economía iba a caer igual, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de reducción de eso. Quizás en vez de tener 20.000, 30.000 muertos hubiéramos tenido 15.000. Quizás en vez de tener ahora mismo más de 200.000 contagios tendríamos un 10% menos probablemente mínimo debido a que es un 10%, como os he dicho, los sanitarios contagiados en este país. Y luego en vez de caer el PIB, según estimaciones de Europa, un 9, un 10%, que va a llegar al 15, ya os lo digo yo, pues hubiera bajado algo menos. Entonces, cuando a vosotros os digan, no, es que hay que elegir entre la economía o entre salvar vidas, y nosotros somos generosos y el sistema de bienestar es generoso y elige salvar vidas, que no os mientan. Se pueden hacer las dos y hay ejemplos de ello. Así que nada, gente, si habéis llegado hasta aquí, solo os pido un par de cosas, como os digo siempre, y perdón por daros tanto la tabarra. Primero, suscribiros, porque me ayudáis la hostia a hacer vídeos como este, porque como os he dicho muchas veces, son vídeos que requieren su curro, no es tan fácil como ponerse a grabar, o sea, tiene su curro detrás y me ayudáis la hostia. Y también me ayudáis a propagar el mensaje de las medidas vergonzosas de este gobierno. Así que suscribiros, dar a like, así me decís que os gusta o que no. Y comentadme lo que os ha parecido el vídeo, vuestra opinión sobre esto, lo que se nos viene y demás. Y ya, si coges y compartes el vídeo, de puta madre. Así que por favor, compártelo porque eso me ayuda a la hostia a crecer y a darme a conocer. Así que por favor, compártelo a gente que conozcas. Y dicho esto, perdón por el momento de publicidad, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!